me fuel, give me fire, give me that which I desire. Hola a todos, arrancamos aquí la séptima temporada de Todo Rally en Televisión Canaria y como el pasado año lo hacemos desde Lanzarote, 47ª edición del Rally Orbecame Isla de Lanzarote, primera prueba del Campeonato de Canarias de Rallys Asfalto y del Provincial de Las Palmas, con muchísimo que contar, un rally lleno de emociones que vamos a intentar condensarles en cuestión de una hora de programa. Y como en los últimos años, Javier Viera, buenos días. Hola, buenos días. Sí, ya estamos de nuevo en el arranque de una apasionante temporada regional, como decía, arrancando en Lanzarote. Nos tenemos que acostumbrar a estas nuevas fechas en el mes de marzo en el rally, con el Rally Conejero. Y acostumbrándonos también a este frío, Javier Morales. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, mucho frío en Lanzarote durante el día de ayer, en los que no fue decisivo la monta de neumáticos precisamente por temperatura, en un campeonato que se inicia con mucha expectativa. Es verdad que hay pilotos que el año pasado fueron habituales que no han arrancado en este Rally Orbecame Isla de Lanzarote, pero sí que un Lukianuk que viene con un coche teóricamente más competitivo como es el Skoda, y con un Enrique Cruz que quiere revalidar el título, un Geray Lemes que por supuesto siempre va a mostrar un buen nivel y mucho más en su casa aquí en la isla de Lanzarote. Respecto al año pasado, equipos que solían disputar el Campeonato de Canarias, Fernando Cruz lo echábamos de menos en esta edición, en este arranque de campeonato. Miguel Suárez tampoco estaba, o respecto al año pasado no era habitual del campeonato, pero sí también Raúl Hernández, que aportó esa dosis de emoción y de talento. Los echábamos de menos a todos ellos. Una lista de inscritos, decíamos, corta. Sí, corta, prácticamente había que retomarse a 15 años atrás para ver un número inferior a 40 equipos inscritos, pero sobre todo por arriba. La calidad es cierto que está un poquito mermada si la comparamos con el año pasado, pero sigue siendo muy alta si la comparamos con 2, 3, 4 años atrás. Con vehículos, ya lo han visto, Rally 2, Porsche los GT, y notando, eso sí, mucho la ausencia de copas, como ha habido en las últimas temporadas, la Rally 4 Cup que ya ha terminado su etapa, y que los echábamos mucho de menos en esa lista de inscritos tan compacta. Alexei Lukianuk ha sido uno de los animadores del Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto. Lo fue de manera puntual en 2024 y el pasado año con Hyundai se convirtió en un aspirante más al título. No acabó de sintonizar con el i20N Rally 2, pero en su fugaz paso por Citroën al término de 2025 demostró que sigue siendo aquel piloto que logró 2 títulos europeos en 2018 y 2020. Ahora vuelve a la carga, pero cambia el azul Hyundai por el verde Skoda. Nueva marca, pero mismo objetivo, ser campeón de Canarias, algo que la marca checa no consigue desde 2007 con Toñi Ponce. New year, same team, new car, pretty exciting package. Nuevo año, mismo equipo, coche nuevo. La verdad es que es un conjunto bastante emocionante. Disfruté mucho el año pasado con el equipo. Son muy profesionales y al mismo tiempo me siento como en casa. Como en familia. Así que estoy muy contento de que sigamos juntos. Algunos coches encajan mejor con un piloto determinado. Pensaba que soy yo un piloto bastante adaptable. Pero lo cierto es que con Hyundai no me fue tan sencillo encontrar el feeling perfecto. Quizás sea mi culpa. Siempre se puede tener un mejor rendimiento, pero bueno, como decía, nuevo año y nuevas oportunidades. Lo intentaremos esta vez con Skoda. Sé que el Fabia tiene un chasis muy sólido y equilibrado, se siente bastante bien en tramos rápidos. El motor es potente y en general el coche se siente muy estable.
Es ligero y fácil de tener control sobre él. No sé cómo funcionará en los tramos canarios que son tan virados. Probablemente necesitaremos ajustar la configuración del coche para adaptarlo a nuestro estilo de conducción y a estas carreteras. Puede que lleve algo de tiempo, pero espero que lo hagamos rápido. En su tercera temporada, segunda completa en el Campeonato de Canarias, Alexei, doble campeón de Europa, ya sabe cómo se las gastan los equipos locales. Llegaba a Lanzarote con la experiencia del año pasado, así que se veía con opciones de ganar a los Cruz, Lemes y compañía. We started to understand that the local drivers are pretty fast long ago. Hace tiempo que empezamos a comprender que los pilotos locales son bastante rápidos, así que no es una sorpresa. Pero sí, creo que el nivel de competencia es cada año mayor, un poco más alto. Todos intentan mejorar y nadie se queda sentado en casa esperando buenos resultados. Todos trabajan duro, nosotros también intentaremos trabajar duro para ser los mejores. Veremos. ¿Ganarles en Lanzarote? Claro que es posible, claro que lo es, pero ¿pasará? Lo sabremos en unos días. Hablamos del frío, es que nuestra última visita a Lanzarote con todo Rally Claro fue en aquella horrible ola de calor que coincidió con el Rally Isla de los Volcanes, pues esta vez tocó frío y viento y eso se notó desde la misma ceremonia de salida. Unas condiciones diferentes en el campeonato, pero siendo la verdad nuestra tónica general en esto desde principios de diciembre. Y bueno, también teníamos, lo llevábamos ya se estrenó la temporada pasada, ese coche eléctrico, ese coche cero, que en esta ocasión pilotaba el gallego Iván Raña, campeón del mundo triatlón y 2 veces campeón europeo, y con Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, como copiloto. En un rally Isla de Lanzarote que tuvo como hecho extraordinario, al menos a mí me lo parece, que el shakedown se disputara una semana antes. Hace 7 días se abrió el plazo, fueron pocos los participantes, en torno a 7 o 8 participantes, pero me llamó poderosamente la atención. Lo dije el año pasado y lo vuelvo a decir, me parece un acierto que el rally salga del mismo centro de la ciudad de Arrecife, muy cerquita de un importante centro comercial. Creo que todo lo que se haga por acercar el automovilismo y los rallies de manera particular a la ciudadanía me parece un acierto. Y ahí veíamos también los Porsche y veíamos también pues un estreno, el de Aníbal Machín con Porsche después de 2 temporadas sin competir, y el otro estreno más importante, el de Alexei Lukianuk con ese Skoda Fabia RS Rally 2. Sí, tenía una semana complicada Alexei porque se había afectado, él reside en Chipre igual que su copiloto, y se había afectado por la guerra que se desató hace unos días, y fue toda una locura que saliese de Chipre y pudiese ir conectando vuelos para llegar a la isla de Gran Canaria primero para la presentación oficial en Las Palmas de Gran Canaria, y ya luego pues estando aquí era mucho más fácil conectar con Lanzarote. Pero lo cierto es que fue una odisea que partiese desde Chipre para llegar aquí, y afortunadamente llegó y pudo estrenar ese coche, y ya lo veremos con acierto. Antes hablaba Javier Morales de ese shakedown, y precisamente uno de los participantes fue Enrique Cruz, que aprovechó para hacer sus primeros kilómetros de la temporada con el Toyota. Creo que llego con más confianza, con más kilómetros en el coche, creo que vamos a ser un poco más competitivos, pero nada, el campeonato empieza aquí, son muchas carreras, vamos a poner nuestro ritmo y ver a lo que podemos aspirar. Empieza una nueva temporada, vamos a correr muchísimo mañana y a ver dónde podemos estar. Los contrincantes van a correr mucho y va a haber una bonita pelea. Empezamos con muchísima ilusión, la verdad. Sabemos que es un rally atípico, totalmente diferente a todos los rallies del Campeonato de Canarias. Apretaremos todo lo posible desde por la mañana y bueno, después mantener un poco arriba y a ver en qué lucha estamos. Espero estar lo más adelante posible. El organizador Evesport, que trazó un itinerario con un total de 7 tramos cronometrados repartidos entre 4 secciones. La primera de ellas con los tramos de La Somada, Tegollo, Tías, Heidi y Cercado, de 12,5 kilómetros, y de ahí se dirigirían los equipos a la Candelaria San Bartolomé, de 7,1 kilómetros. Si había dudas sobre el rendimiento de Alexei Lukianuk y Yuri Kulikov con el Skoda en el primer tramo, el largo de esta sección, golpe en la mesa de los rusos,
con un impresionante scratch, 4,7 segundos más rápido que Yerei Lemes y Aitor Cambeiro y 5 segundos mejor que Enrique Cruz y Yerei Mujica en un tramo de 12 kilómetros y medio. En San Bartolomé fueron el Rally 2 más rápido y cerraron la sección con 7,3 segundos de ventaja sobre Lemes, que era segundo, y Lukianuk decía al llegar al reagrupamiento que no estaba dando el 100%, lógico también siendo sus primeros tramos con el Fabia, y que esperaba incluso mejorar, insisto que era lógico. Sí, hay que tener en cuenta que ese primer tramo, el más largo de la sección, en la primera parte era nueva, pero todos esperábamos que estuviese la pareja rusa en cabeza, pero no con tanta, a lo mejor no con tanta solvencia. Y luego ese emparejamiento tan directo entre Yerei y Enrique, y vemos como Alexei le robaba algún metro al tramo, y la verdad es que empezó con puño de hierro, ¿no? Минус 50. Правый 2, 180 прямо. Правый 2, острый 100. Левый 3, 50. Левый 3 плюс чуть длинный. Правый 3 плюс чуть длинный, 50. Правый 2 плюс на левый 1 двойной, 50. Lo veremos a lo largo del programa, si se fijan en las siguientes onboard de Alexei, el tacto con el que lleva el volante, no hay golpes de dirección, es todo muy suave. ¿Y a qué nos recuerda? Al mejor Lukianuk, a eso nos recuerda. Pero veremos otras comparativas a lo largo de la mañana y luego ves el coche por fuera y parece otra cosa, ¿no? O como vemos a Yerei, por ejemplo, ¿no? Y sí que invito a los espectadores a que se fijen en esos detalles. El año pasado nos costó, creo que hasta el último tramo prácticamente, o la última sección del último rally que disputó, el de Maspalomas, ver un onboard de Lukianuk y de Kulikov, y eso también es detalle de que se sienten de otra manera, que hay otro ambiente en torno a este proyecto, y que Alexei, podríamos decir, voy a hacer una expresión que no es correcta, pero que quizá ha caído de pie, ¿no? en este Skoda con el que se ha encontrado bien desde el principio. Él tenía claro que donde iba a competir era un coche que le permitiera hacer su conducción. Daba la sensación de que el año pasado se iba peleando muchísimo con el Hyundai, en muchas partes no estaba cómodo, se notaba en la cara cada vez que se bajaba del coche. Por eso lo decía. Sí, claro. Y este año, bueno, en territorio Yerei Lemes, lo comentábamos al terminar el rally, que pocos pilotos le han echado carreras de verdad a Yerei Lemes en casa, ¿no? Y en esta primera sección, pues lo primero que hace Alexei Lukianuk es dar un golpe encima de la mesa en casa de Yerei con toda la confianza, totalmente recuperado de los incidentes del año pasado, y bueno, todavía quedaba mucho rally por delante, pero empezaba el ruso con mucha fuerza. Sí. Y hay Rally 2, pero también hay GTs, hay Porsche, hay TC, bueno, el trofeo de Canarias de Rally de Asfalto, TCRA, y ahí estaban los ganadores de Rally Spin La Candelaria, que se celebró en Lanzarote hace poquito y que hicieron un papelón. На правый 2 плюс 40, правый 2 минус. Estaba destacando el papel de Toñín Suárez y Kimberly González, porque marcaban el scratch en el segundo tramo cronometrado, scratch absoluto, ¿eh? Hay que recordar que el Porsche no compite dentro de ese campeonato de Canarias de Rally de Asfalto, y bueno, en esa clasificación conjunta se ponía tercero a 1,9 de Lemes y a 2 décimas por delante de Enrique Cruz y Yerei Mujica, que era tercero del campeonato de Canarias, a 2,1 segundos de Lemes. Eliminando a Toñín de esa ecuación, pues tendríamos de nuevo a Enrique en esa tercera plaza. Sí, estaba al final, como decíamos antes, el mismo grupo de pilotos que el año pasado, que era el termómetro que teníamos para poder comparar el rendimiento de este año, que se estuvo, digamos, el que estuvo luchando por el podio hace 12 meses. En aquella ocasión ya Lukianuk con el Hyundai, que también llegaba más o menos en un papel similar, no conocía aquella unidad, no conocía el rally de Lanzarote, y llegó a ganar tramos, y al final, si quitamos una penalización que tuvo, los tres pilotos estuvieron en una decena de segundos, los tres repartiéndose los mejores tiempos. Por eso sorprendía que de entrada, y también eso habla muy bien de la unidad que tiene este año, del papelón que hizo los dos primeros tramos cronometrados, porque es verdad que Toñín ganaba el segundo tramo, pero entre los seguidores habituales del CSRA era Alexei el que volvía a ganar el tramo a sus rivales más directos. Bueno, fíjense cómo corta Alexei y lo que pasa con el cono, sí. Con el cono, el pivote, como lo quieran llamar, donde llega, y se aprecia en esa comparativa esa sensación de tener el coche por la mano y de ser capaz de cortar por donde quiere cortar, meter el morro donde quiere. Quizá no estaba ahí cuando tomó las notas.
De forma, hay que decir que es una Skoda ultimísima generación, no ha escatimado esfuerzos Domingo Alonso en tener la mejor evolución de Skoda para intentar ganar este año el campeonato y además ahí no se van a quedar los esfuerzos. Es una apuesta absoluta para que Alexei intente este año coronarse campeón de Canarias y de momento ha empezado con buen pie, decimos. Primera sección, un ritmo altísimo, un ritmo que yo me atrevería a... Lo decías antes, ya no solo por la conducción, Robert, sino también por el ritmo que llevaba, por la manera de pasar por los tramos, nivel Campeonato de Europa de cuando fue campeón. Vámonos, vamos, salida 60, Arrasate, izquierda 6 más K, y rápida, ahí sale en derecha 8, corta fondo, Abril 40, para derecha 8, 7 más K, y no, para izquierda 8 corta, sale en derecha 7 corta y no, para poco tarde, izquierda 6 más K, 6 más K, y Abril 40, derecha 9, corta fondo, sale en izquierda 8, corta fondo 100, arriba izquierda 7 más, corta, fondo 80, para derecha 9, corta, Abril 60, frenos, derecha 4, 20, y acaban rasante, para izquierda 8, corta fondo, y Abril 40, rasante por izquierda 7, 30, para izquierda 7, poco larga y muy rápida, Tim, Abril mantén 40, para derecha 5, poco tarde, izquierda 7, larga fondo. Antes veíamos a Óscar Cabrera y Nerea Cabrera que se quedaban ya descolgados del trío cuarteto de cabezas, incluimos a Toñín, estaban a 28,1 y pelea cerrada la de los lanzaroteños, ya que Sergio Fuentes y Teco Hernández estaban al cierre de esta primera sección, apenas 9 décimas de segundo en sexta posición, recuerden la quinta del CCRA, y lo que tenía Sergio sobre todo que no tenía el agarre suficiente y no tenía las sensaciones, el feeling con el coche como para poder atacar en Lanzarote. Sí, él decía que no tenía esa sensación de agarre por la mañana y que quedaba rally por delante, no quería cometer errores por la mañana. Al final también de todos los Rally 2 inscritos es uno de los 4 que tiene previsto seguir el campeonato y puntuar aquí era importante, y también acusaba el hecho de no tener las onboard del año pasado para también repasar un poquito este terreno tan peculiar a la hora de preparar el rally. Otro vehículo del Trofeo de Canarias de Rally de Asfalto, el Lancer Evo de Juan Carlos de la Cruz y Edu González, que vemos justo en imagen, se ponían en séptima posición. Piloto que cambiaba ese Rally 4 de la Copa por este Mitsubishi, un piloto ya con mucha experiencia en 4x4 Mitsubishi, un piloto rapidísimo en Lanzarote, aunque sea con un coche ya con sus añitos. Está claro que Juan Carlos aquí no lo podemos llegar a comparar con el nivel, madre mía, ahí lo vemos como entra rapidísimo, no lo podemos comparar con el nivel de Geray, lógicamente creo que no se puede comparar prácticamente con ningún piloto, pero Juan Carlos de la Cruz es un piloto que va muy rápido en Lanzarote. Y acabas de nombrar el Rally 4, se echa mucho de menos, ¿eh? Ya no solo la Copa en sí, sino que la Copa haya hecho que prácticamente desaparecieran, salvo Javier Cañada, desaparecieran de la lista de inscritos cuando eran unos de los animadores claros de las carreras en años anteriores. Que eso demuestra cómo una Copa es capaz de aglutinar, sí. ¿no? Participantes, porque parece que, y lo hemos visto en otras Copas, que a veces esa Copa se disuelve y los coches siguen compitiendo, pero es que prácticamente también a favor de la Copa hay que decir que muchos de los que destacaron en la Copa han emprendido metas mayores, uno está no es una crítica en el campeonato no es una del crítica mundo. A la Copa, simplemente que la importancia que es tener una Copa con coches importantes, y también entiendo que hacer correr esos coches no es hacer correr un coche de la Copa de los de antes que prácticamente eran coches de serie, son coches importantes y entiendo que los dueños, si no tienen un aliciente económico, no los saquen a correr, y mucho menos traerlos a Lanzarote cuando hay, pues no sé si la mayoría, pero un número importante son de fuera. Lo que digo es que no es un reproche ni una crítica, sino todo lo contrario, que se les echa de menos porque desde luego animaban muchísimo cada una de las carreras cuando ellos estaban. Y ahí tienes uno de los pilotos precisamente que ha usado el trampolín de esa Rally 4 Cup Canarias para llegar donde ha llegado, ese Hyundai i20RN Rally 2. Sí, antes decía el caso de Raúl, que está este año de nuevo con un programa en el Mundial, o el de Giovanni, que de hecho llegó a ganar el certamen similar a nivel nacional y está con un programa con un Rally 2, y en el caso de Yodai, que fue el último ganador de la Rally 4 Cup Canarias, que va a tener un programa compartido con Álvaro Santana y también con Alfonso Viera en la Tierra, con esta misma unidad, la última que incorporó Hyundai Canarias hace un año. Por recapitular, Aníbal Machín y Rubén Pérez volvían a competir, como contábamos al principio, con ese nuevo Porsche, un 997 2010 ex Julio Martínez, y lo hacían en octava posición por delante precisamente Yodai Betancourt, que se estrenaba con ese Rally 2, y luego, como el año pasado, Álvaro Caballero y Noé González empezaban en el top 10 del Rally con ese BMW M3, y él ya decía que no podía aspirar a nada más con ese coche, y era cierto, digamos su top en clasificación, y lo encontró rápido.
Llevamos también a Julián Arrocha y Marcial Martín con otro de los Mitsubishi. Sorprendía en la lista de inscritos ver tanto Mitsubishi inscrito porque ya empieza a ser una especie en extinción. Sí, hacían un poquito de puente entre otros vehículos de nueva hornada, vehículos actuales FIA como el de Cañada, que recuperaba el Opel Corsa Rally 4, o este Renault Clio Rally 3, que sigue siendo muy competitivo. En este caso, este piloto corría los últimos años con un Ford Fiesta Rally 3 en el Rally de la Volcanía, y aquí se animó a probar la unidad de Sport Enju Canarias en asfalto. Por retomar la clasificación, decíamos Julián Arrocha y Marcial Martín en 11ª posición, y luego Javi Cañada y Adai Ortiz, que volvían a ese Rally 4 y lo hacían empezando en esa 12ª posición. Movieron un poco las posiciones en realidad en este rally. 13ª para Alejandro Rodríguez y Miguel Rodríguez con ese Renault Clio Rally 3 de Sports Enju, y luego Óscar Curbelo y Tani Hernández con Renault Megane en 14ª plaza. La 15ª para Suso Lemes y Mario Guillén con ese Honda Civic, y ya más allá de esa 15ª posición teníamos a Raiko Rodríguez y Víctor García con otro Mitsubishi Lancer por delante de otro Mitsubishi más, el de Jesús Rodríguez y Víctor García, que marchaban en 17ª. Y para un rally como este, en el que nos permite analizar lo que es la clasificación de los 20 primeros, teníamos también pues a José Manuel de León estrenándose con el Rally 4, y Raiko Hernández 18, Cristo Pérez 19 y 20, Jonás Rodríguez completando ese top 20 o top 20 de este rally después de la primera sección. Después de esos dos primeros tramos, ahí ven el tiempo ya de Alexei Lukianuk y Yuri Kulikov, esos 9 minutos 19, 2 por delante Jerey Lemes, Aitor Cambeiro al 7,3, Toñín Suárez, Kimberly González a 9,2, cuarto Enrique Ruiz, Jerey Mujica, y la quinta de Óscar Cabrera y Nerea Cabrera a más de 28 segundos ya. El motor del automovilismo arrancó en Canarias en el año 1954. Entre los años 50 y 60 se pusieron el casco y pisaron a fondo por primera vez 16 pioneras. Y en 2026 las deportistas del motor en Canarias son más de 500. Nerea, con las raíces del automovilismo en las venas desde que eres una niña. Sí, prácticamente desde que estaba en la barriga de mi madre, porque mi padre anteriormente, cuando corría haciendo subidas de montaña, llevaba a mi madre a entrenar con él y yo dentro de esta barriga. ¿Qué consejo les das? Que se animen, que esto es una aventura y que se animen. A mí me encanta. ¿Cómo definirías el automovilismo? Esto es adrenalina y al que le gusten los coches, adelante. Kimberly, ¿qué se siente al ver tu nombre grabado entre estas 511 licencias de mujeres que son una referencia? Pues la verdad que un orgullo ser tantas mujeres y cada vez más, y animar a que cada vez sean más. ¿Quién te lo ha inculcado? ¿Quién ha sido esencial para que lleves la gasolina en la sangre? Mi tío, sobre todo mi tío. De mi madre, es que estaba embarazada de mí y ya se subían los coches de carrera. Un sueño por cumplir sería pilotar, pasarme de baquet y ir al volante. ¿Cuál es la sensación cuando Kimberly se pone el casco y se mete en el coche? Desconecto de este mundo y entro a otro, que la verdad que es maravilloso, y paz, tranquilidad, aunque parezca que no, mucha relajación. ¿Qué te parecen iniciativas como estas que visibilizan? Pues la verdad que es muy buena y ojalá sigan siendo más. Como ya hemos creado la Comisión de Mujer y Motor, además una chica por cada isla, pues vamos a ir a los colegios de diferentes islas, donde las chicas van a ser las protagonistas, y vamos a acercar el mundo del motor a las aulas, con el fin de conseguir que chicas que hoy les gusta el mundo del motor, pues les pase un poco como a ti, que tenías pues unos pilotos de referencia o unos oficiales de referencia, al final que estas chicas sean las referencias de esas jóvenes y que en el futuro pues puedan estar aquí también con nosotros. Ya desde hace varios años la Federación Canaria de Automovilismo es la federación que más licencias femeninas expide a nivel nacional. Doblamos a la segunda comunidad, que es Cataluña, por lo tanto pues muy orgulloso de que las mujeres canarias estén tan involucradas en el mundo del motor. Yo creo que eso al final habla mucho del amor que se siente por el automovilismo en Canarias, y esto es un fiel reflejo. Desde los 18 empecé lo que sería a correr o a cronometrar, y desde muy chiquitita empecé por mi padre. Mi padre ha corrido, entonces siempre he estado vinculada con el automovilismo. Para mí, una forma de vida. Aparte de ser un hobby que me encanta, es una forma de vivir el deporte, de estar en equipo y compartir este deporte. Es muy interesante. 511 licencias, somos pioneras en España. Este dato para ti, ¿qué te traslada? Pues me traslada mucha emoción, mucha alegría de ver que este deporte se está transmitiendo cada vez más a más mujeres, y que nos damos cuenta de que dentro del vehículo da igual si eres hombre o mujer, que somos todos iguales y que podemos disfrutar de este deporte de la misma manera. El automovilismo canario no tiene género, tiene talento, y cuando las mujeres se ponen el casco, aceleran hacia sus sueños.
La segunda sección, una repetición exacta, un espejo de la primera, con la Somada Tegollo Tías Heidi cercado de 12,5 kilómetros y la Candelaria San Bartolomé de 7,1 para llegar a los 4 tramos cronometrados, superando el ecuador de la prueba. Alexei Lukianuk aseguraba estar ya al 95% y volvía a marcar el scratch en el tramo largo que abría la sección, disfrutando ya con el Skoda que sonreía porque afianzaba su liderato a 12 segundos ya de ventaja y la sensación ya de tenerlo todavía más bajo control, todo menos en la Candelaria San Bartolomé, donde otra vez volvía a ganar Toñín Suárez, que ya no era ni mucho menos una sorpresa. На правый 3 двойной, на левый 3 минус. Открывается 50, левый 2 минус, чуть длинный, на правый 8. 50. Левый 1 двойной. 150 скользко, правый 3 минус тонко. На левый 2 минус, на правый 3 плюс, 100 прямо. Правый 3 плюс 30, левый 4 минус. На правый 3 100. Второй трамплин на правый 3 минус, левый 5 плюс резать. Un lujo, ver conducir el onboard, ver conducir a Alexei Lukianuk, cómo va de fino, prácticamente moviendo el volante lo justo, sin ningún golpe. La verdad es que da gusto verlo competir. Se daba un hecho extraordinario en esta segunda sección. No suele ser habitual que entre dos secciones y después de 4 no haya asistencia hasta después de 4 tramos. Los neumáticos teóricamente tendrían que jugar un papel importante. Es verdad que no hacía el calor que ha hecho otros años y quizás no fue fundamental las ruedas en estas dos secciones, pero sí que esto se ve en Lanzarote y pocos rallies más, ¿no? Acumular 4 tramos con tanto kilometraje sin pasar previamente por asistencia. Sí, al final está dentro de la reglamentación, pero es verdad que también ya no hay tanto asfalto abrasivo como antes. Hay mucha zona de asfalto nuevo, más liso, que agarra menos, pero castiga menos el neumático, como esa zona del onboard que veíamos de Alexei. Y al final también es bonito estratégicamente, ¿no? Ver cómo cada uno puede castigar los neumáticos, incluso en un momento dado, sobre todo por la tarde, si alguno elegía la estrategia de salir con 2 neumáticos, por si castigaba mucho el neumático. Pero bueno, al final un rally diferente que también estratégicamente hay que prepararlo, porque cada rally individualmente es uno y los demás son los demás, ¿no? Izquierda 8 a fondo, 150. Derecha 9, abrir 70, frenar, derecha 4 menos rápida. Izquierda 7, larga, fondo, doble. 70, frenar poco, derecha 5 menos, ojo al interior. Salida izquierda 7. Izquierda 5, salida rasante en derecha 7. El sonido de la cámara onboard de Aitor Cambeiro, el sonido, la voz de Aitor Cambeiro no era la ideal, no era la perfecta, pero bueno, nosotros hemos entendido que cuanto más escuchen a los copilotos, es una demanda siempre de los aficionados, de los espectadores, más cámaras onboard, más sonido de copilotos, eso a veces no está en nuestra mano, y en esta ocasión pues hemos preferido ponerlo que descartar ese archivo. Y ahí vemos a Enrique Cruz y Yeray Mujica, que empezaba ya a comprobar que iba a tener que sudar tinta, ya no para seguir los pasos de Alexei Lukianuk, que era ya tanto Yeray como él eran conscientes de que era imposible, pero sí incluso de batir a Yeray Lemes. Y por el movimiento de los cascos vemos que está a velocidad normal, la cámara no está acelerada y es una buena muestra de cómo se rueda aquí en Lanzarote. De hecho, explicó Enrique que en esta sección había mejorado 6 segundos la primera pasada, la de por la mañana, y él decía, estoy yendo al máximo, y era ya cuando ya se percibe que ya un piloto ya empieza a decir, esto no me gusta. No, y que hablando con ellos, tanto con Enrique como con Yeray, su copiloto, con Yeray Mujica, decían que el asfalto con respecto al año pasado estaba mucho más sucio y que la sensación, además se ve al pasar de los coches cómo se levanta, estela de polvo en cada uno de los tramos. Y que en Lanzarote hay una cosa bien clara: como te falte confianza,
te cae la mundial, y más con pilotos como Geray y como Alexei. Y ese feeling, ese punto de confianza que no le daba el asfalto por la suciedad que acumulaba, seguramente fue uno de los motivos por los que Enrique no fue capaz de estar tan cerca como estuvo el año pasado, tanto de Geray como de Alexei. Eso también me da pie, pero también un error grave aquí. En un mes es el siguiente rally. Hay que decir también que este año, a favor del calendario regional, se han espaciado mucho mejor las carreras. Prácticamente hay una por mes, salvando el de agosto hasta noviembre. Pero lo que decía, este año está mejor el calendario, mejor repartido, hay más espacio para que los equipos puedan trabajar. Pero un error grave aquí en Lanzarote, porque los errores en Lanzarote no son poca cosa. Podría complicar la siguiente cita, que como decías, el 10 y 11 de abril con el Rally Orbeca Menor. Hablamos de distancias entre Enrique Cruz y Alexei, 15,8 segundos después de 4 tramos. Entre Enrique Cruz de Geray Lemes con Enrique Cruz, 3,8 segundos lo que había. Ya Enrique superó en la clasificación absoluta, juntando CCRA y TCRA, a Toñín Suárez y Kimberly González, que volvían, como decíamos, a hacerse el scratch de la Candelaria San Bartolomé, pero esta vez no podía mantener esa tercera posición absoluta. Era cuarto, ya consciente de que en los tramos del norte iba a ser mucho más difícil mantener a raya a los Rally 2, a esos tracción total, que eran vehículos ganadores en esas condiciones. Izquierda 8, corta fondo, abrí 40, rasante con izquierda 7 con gas, izquierda 7 poco larga, mucho ting, mantén 40 poco tarde, derecha 5, sale en izquierda 7 larga, fondo, 200, pronto, izquierda 8, corta en rasante y sale en derecha 8K, sale en izquierda 9, corta 40 vistos, frenando mucho, cruces, derecha 2 en tercera, 200, derecha 7, no. Para izquierda 8 corta, abrir 80 con bote, frenando, cruce, izquierda 1 y ojo salida. Y ahí veíamos ya algo que parece que ha llegado definitivamente para implementarse, ¿no? A Teco, al copiloto, con una tablet, con las notas. Parece que el que la prueba ya no la quiere dejar atrás. Y por lo menos entre los pilotos de cabeza parece que esa innovación, digamos, que ya no es tal, ha llegado para quedarse. Son tramos diferentes las onboard, pero veíamos en la anterior sección más moviendo el volante, más dando la sensación, entre comillas, peleándose con ahí va el Porsche de Aníbal, pues arrastrando se le había quedado enganchada una de las cintas delimitadoras. Hablaba de esa sensación de mover el volante. ¿Eso significaba que ya tenía el coche un poquito más a su gusto, que estaba solucionando esos problemas? También depende, porque mira, aquí vemos una zona que es muy recta y otras que son y relativamente ancha para como suele ser algunos de los tramos de Lanzarote. Y también incluso hasta del asfalto, porque hay asfalto liso, asfalto rugoso. En definitiva, depende mucho de la zona del tramo en la que hayamos seleccionado esa parte del onboard. Hablando de precisamente movimientos de volante, Óscar Cabrera y Nerea Cabrera, padre e hija, fueron arrastrando vibraciones en la dirección durante estas dos primeras secciones. Como comentaba Javier Morales, no había asistencia entre estas dos secciones. Aún así eran quintos y mantenían a 8 décimas a Sergio Fuentes y Teco Hernández, que eran sextos, seguidos de Aníbal Machín y Rubén Pérez, que subían a la séptima posición a 7 segundos del Rally 2 de Fuentes y otros 7 del de Yoday Betancourt y Pedro Viera, que eran octavos. Juan Carlos de la Cruz optaba por una puesta a punto alternativa en su Mitsubishi, pero se equivocaba y de hecho pasaba de la séptima a la novena posición y posteriormente penalizaba 2 minutos y caían al puesto 15, con lo que ya decidían bajarse del coche, retirarse, no continuar. Y esto hacía que Álvaro Caballero y Noé González se metieran en novena posición y que Julián Arrocha y Marcial Martín, con otro Mitsubishi Evo, se metían en la 10ª posición. Sí, en el caso de Álvaro Caballero, que ya ha hecho buenos apuntes con el M3G46, ya llegó incluso a probar a finales del año pasado un Citroën C3 Rally 2, es uno de esos nombres que debemos anotar para el futuro como uno de los lanzaroteños que seguramente dentro de no mucho tiempo va a estar pujando por la victoria, como mínimo en su isla seguramente. A propósito de la lista de inscritos corta, ¿qué teorías de qué puede pasar? Lo digo, pero siempre cuando una prueba es la primera del campeonato siempre surge ese dato, ¿no? El ser la que abre fuego. Luego iremos al Rally Norte y sucederá que la lista de inscritos será enorme, como siempre sucede. ¿Algo que aportar en ese sentido? Yo lo comentamos antes, que hayan desaparecido las copas monomarca
son 8 o 9 pilotos, que no estaríamos hablando de una lista corta, sino de una lista decente. Se aparece una Copa Monomarca y eso hace daño si no tienes una alternativa de esos 6, 7, 8 coches que te lo puedan aportar. A Lanzarote vienen los del campeonato regional y los pilotos de la isla, con lo cual a mí no me parece que sea una lista tan corta teniendo en cuenta esto que estoy comentando. Bueno, es corta en relación a cómo ha sido en los años inmediatamente posteriores a la pandemia. Estamos hablando casi de 20 coches menos, es más de lo que aporta una Copa Monomarca. Y sobre todo el año anterior estuvo relativamente normal, pero también fue más corto que el último de diciembre, ¿no? Y si lo comparamos con el siguiente rally del mes de marzo, que era el Santa Brígida, que era el que iba a ocupar más o menos esta fecha, ya también, antes de publicar su lista de inscritos del campeonato provincial, ya también anda en cifras de récord, ¿no? A lo mejor habría que consultar a los pilotos, a lo mejor si es por la monotonía del recorrido, porque suele ser relativamente el mismo cada año, o por cualquier otro motivo, pero está claro que al final es un rally diferente, uno de los más diferentes de los que vemos en todo el año, y debería buscarse la tecla también para que tenga ese atractivo para los participantes. Antes decía lo poco que se movió la clasificación, los cambios se centraron sobre todo en el puesto 11 y con ese abandono también de Juan Carlos de la Cruz. Javi Cañada se ponía 11º con Adey Ortiz de copiloto y luego estaba seguido de Óscar Curbelo y Tani Hernández, que eran 12º. Jesús Lemes, que lo veíamos ahí en ese rasante y tan agresivo con el Honda Civic, un coche también bastante antiguo ya, con Mario Guillén de copiloto en el puesto 13, seguido de Jesús Rodríguez y Víctor García, los Mitsubishi Lancer. Todavía en esa clasificación no aparecía con el abandono Juan Carlos de la Cruz y Eduardo González, que eran 15º, como comentábamos antes, seguidos de José Manuel de León y Reiko Hernández, estrenándose con el Ford Fiesta Rally 4 de Copiesport. Vaya prueba para estrenarse con un coche de este nivel. Un Rally 4 que el año pasado seguramente fue el año que mejor han hecho andar ese coche, pero está claro que estrenarse en este rally con la responsabilidad que eso conlleva, con los patrocinadores que tienes en las puertas y prácticamente pues cogiendo el coche por primera vez, rally ciertamente complicado, y así lo demostró la clasificación. Seguramente por coche todos hubiésemos esperado a verlo mejor clasificado, pero es muy exigente. Es tan exigente que marchaba en ese puesto 16, positivo en cualquier caso, por delante de Cristo Prez y Jonathan Fernández con el Kia Prosid, y luego teníamos a Rubén Rivera, Oliver Hernández con el Peugeot 206 en el puesto 18, Jonás Rodríguez y Diego Cabrera, Opel Corsa GSI, que vemos en imagen, en el puesto 19, y cerraba los 20 primeros puestos el Renault Megane, otro de tantos. Siempre, año tras año lo decimos, la cantidad de Renault Megane que hay, que sobreviven en Lanzarote, y en manos de Juan Carlos Cabrera y Gabriel Casares, que eran 20º en ese momento. Recuerden que eran 4 tramos en total y ahora sí que había asistencias, ahora ya los equipos podían pues darse ese respiro y retocar coches. Sí, es verdad que uno de los asuntos fue la asistencia de público. En ciertos momentos había muchísimo público, pero en otras partes del tramo, como aquí podemos ver, apenas habían espectadores. Esa sí que es otra de las cosas que se deben analizar. La ventaja de Alexei Lukianuk y Yuri Kulikov se iba a los 12 segundos después de 4 tramos, seguido Jerey Lemens, Aitor Cambeiro, Enrique Cruz y Jerey Mujica cerraban el podio a 15-8, a 16-1 Toñín Suárez y Kimberly González, y a 53-4 Óscar Cabrera, Nerea Cabrera con Juliana Rocha y Marcial Martín cerrando los 10 primeros puestos. Esta temporada Todo Rally deja de mirar solo a la carretera para girarnos a verles a ustedes, los aficionados y aficionadas. Les acompañaremos en las zonas favoritas de cada rally, como en esta que estamos hoy, para disfrutar de nuestro campeonato de Canarias de rallies de asfalto. Al Lanzarote de todos los años. Somos aficionados de más de 40 años. ¿Y son los tres igual de aficionados? Los tres igual de aficionados. Él siempre nos acompaña a todos. Un tío mío me llevó un rally, pues después ya he sido aficionado todos los rallies que he podido ir. El primer rally en Lanzarote. ¿Desde el primero? Fue el año 79, por ahí. Porque vine aquí con los sobrinos y el carajo, para acompañarlo. Yo creo que igual te acaban gustando hoy. Creo que sí, ¿no? Está precioso. Está bonito, bonito. Nos hemos venido a ver el Mundialito Canario. Somos de la península y aquí estamos, siguiendo todas las pruebas. El tema del rally en sí es la velocidad. Hay que estar muy loco para correr aquí. Yo quiero que gane Jerey Lemens. Si fuera por mí, que gane el del pueblo, como no Jerey. Pero qué va,
está complicado, Lucanú está a tope. ¿Y qué tiene este deporte para que nos haga madrugar, pasar frío, estar aquí desde temprano un sábado? Ahora mismo tengo frío, pero cada vez que pasa un petardo de esto se me engrifa los pelos. Eso me entra un calor. La adrenalina, no sé, te pone los nervios a flor de piel. Eso tienes que llevar en la sangre. Sí, ¿y son aficionados de toda la vida? Sí, desde Ginijo. Es algo que se lleva en vena, a mí, vamos, mira que madrugar cuesta, pero para los rally vamos finito. La tercera sección estaba formada por un único tramo, el quinto, Guatiza-El Mojón-Las Nieves-Aría, el más largo del rally, 19,94, y ya la cuarta y última sección que hemos agrupado junto con la tercera, el tramo de Máguez-Aría-Rieta, 8,67, TC Plus de este rally, y repetición de Guatiza-El Mojón-Las Nieves-Aría, 19,94. Pues tramos aún más sucios estos de la zona norte de la isla de Lanzarote. En el tramo largo, incluso con algún charco, esperaban Lemes y Cruz poder encontrar alguna grieta en el dominio de Lukianuk con ese cambio de escenario de rally, pero de eso nada. Scratch fortísimo del ruso de Skoda en la primera pasada por Guatiza-El Mojón. Y bueno, y posteriormente, a pesar de declarar en el control de esto que había sido precavido porque era un tramo difícil, lo cierto es que ya en la cuarta y última sección, el primer TC Plus de la temporada, el tramo de Máguez-Aría-Rieta, lo que no volvía a hacerse con el scratch y preparaba el pleno de puntos. На правый 7. 150. Правый 1, длинный. Треугольник 80, ретардер справа. Solo le faltaba remachar su primer triunfo en Canarias, en el regional concretamente, y lo hizo en una última sección impecable, logrando 2 scratch más, y estallaba de felicidad en el control de stop del ruso. Sí, por mucho que hubiésemos visto en la mañana el dominio de Alexei, quedaba mucho rally en la tarde, prácticamente en números redondos, 50 kilómetros cronometrados, que eran muchos, y sobre todo esta primera pasada por el tramo largo de casi 20 kilómetros, ahí lo vemos, esa estela de polvo, los charcos, el barro, en algunas zonas que había humedad mezclada con esa tierra. Los errores podrían estar a la salida de cada curva, y lo cierto es que el ruso también dominó esta fase de la carrera de una manera muy, muy destacada. Estaba claro que todo el mundo decía, ahí vemos la celebración final de Lukianuk en la llegada del último tramo, muy feliz, con una cara que no la habíamos visto en la temporada anterior, en toda la temporada anterior a Alexei. Todos los pilotos con el miedo, entre comillas, con la expectativa de qué iba a pasar en esos tramos que estaban muy sucios, y es que hay tramos que prácticamente parecen de tierra. Lo vemos pasar por ahí, por ejemplo ahora Yeray, y parece que es más un tramo de Isla de los Volcanes que de Isla de Lanzarote. En las dos primeras secciones se veía una pequeña, levantaban una estela de polvo, pero aquí la estela era mucho más grande, como decía Javier Viera, que algunos tramos parecía incluso de tierra. Respecto al triunfo, rompía una racha de 3 triunfos consecutivos de Yeray Lemes en este rally, que ha ganado en 13 ocasiones, apenas la primera victoria de un piloto extranjero en esta prueba 11 años después de que lo intentara Mikko Hirvonen, y la primera de Skoda desde 2011, año en que Lemes ganó con el Fabia World Rally Car. Al final, esa odisea que pasaron para viajar de Chipre a Canarias mereció la pena, ¿no? Viendo esa sonrisa de oreja. Sí, además hubo un momento que se lo dedicaba a su familia, a la que dejó en Chipre, y ese apunte histórico también para la historia del Campeonato de Canarias, el hecho de que un bicampeón de Europa de origen ruso con licencia chipriota ya inscriba su nombre como ganador entre tantos que ha tenido el Campeonato de Canarias de Rally. Y más allá de los detalles, 2 veces campeón de Europa, que le ha costado un año y un rally en ganar su primera carrera del campeonato. Un poco más, porque en 2024 ya hizo algunos rallies con el Hyundai. Yeray Lemes y Heitor Cambeiro firmaban la segunda posición. De las pocas ocasiones que el rey de este rally ha participado, ha terminado y no lo ha ganado. Hay que remontarse a 2005, ojo con esta estadística, a 2005, el año de su primer año compitiendo, que terminó octavo con el Renault Clio Sport, para irse a un rally Isla de Lanzarote que haya terminado y que no haya ganado Yeray. Sí, bueno, es una estadística que ya desvirtúa sus 13 victorias en el rally, porque no hay nadie en Canarias que haya ganado tantas veces un mismo rally. Entonces esa estadística es súper, diría, demoledora, ¿no? En sentido positivo.
pero al final el cómputo de los 2 primeros clasificados calcaron los 3 primeros clasificados del rally en las posiciones del TC Plus, también como cómputo global de Enrique. No recuerdo un rally en el que haya sido tercero sin inconvenientes, como ha pasado aquí, y que a su vez haya sido tercero en el TC Plus, es decir, que haya conseguido o logrado una cosecha de puntos tan pobre, entre comillas, comparado con los 2 de delante, sin problemas en un rally, ¿no? Siempre a lo mejor ha acabado atrás en un rally, pero ha ganado el TC Plus, pero siempre ha tenido a lo mejor un problema, un pinchazo o cualquier inconveniente. En el caso este de Lanzarote no, y sobre todo si lo comparamos con los resultados del año pasado. Antes decía al inicio del programa que los 3 primeros clasificados acabaron en una decena de segundos, en números redondos hablo, y este año la diferencia entre el segundo y tercero fue de alrededor de 12-13 y entre primero y segundo de más de 20. Estoy viendo... vuelvo a ver el Toyota, que el año pasado tuvo un resultado espectacular, pero a mí me sigue pareciendo, con respecto a todos los demás Rally 2, que seguramente es el coche que más duro va y que más le cuesta apoyar. Y no sé si esos reglajes al final, con los tramos tan sucios, le ha pasado factura o no a Enrique y ha sido el motivo por el que no se ha sentido cómodo. Pero sí es verdad que es un dato: el único que ha sido capaz de robarle scratch hoy a Alexei Lukianov no ha sido ninguno de los Rally 2. Ha sido concretamente el Porsche de Toñín, que es el que vemos justamente ahora en imágenes. Pero sí que es curioso que ninguno de los dos, Geray, todopoderoso en Lanzarote, y Enrique, que siempre te echa carreras en cualquier rally, no hayan sido capaces de quitarle ningún scratch a Alexei Lukianov. Las diferencias: Geray Lemes terminaba 21-2, él decía que estaba contento, que estaba satisfecho con el resultado, y sin embargo Enrique Cruz a 34-9 terminaba, respecto a lo que tú comentabas, Jaime Morales, que él decía que tenía que analizar lo sucedido. No estaba nada contento con el resultado de su ambición, ¿no? Yo creo que lo que comentábamos al principio, él creía que respecto al primer año de que estuvo peleando con Lemes, en su segunda temporada, después de arrasar el año pasado con el Toyota, ya no solo que iba a estar más cerca, sino que iba a estar luchando por la victoria, y no fue así. Y esta es otra de las novedades de esta temporada, este punto de vista del piloto, que bueno, la calidad, ya ven, no es una imagen de lo que suele ser lo habitual, una imagen panorámica, es una imagen vertical, pero creíamos que el documento merecía la pena, y bueno, y siempre un poco atendiendo y escuchando y leyendo a los aficionados. Muy similar a lo que puedes ver en un videojuego. Poco más le falta ya a Todo Rally, que vibre la tele cuando la gente esté viendo en su casa el programa, las frenadas, que sientan todas las sensaciones que ya pocas nos faltan. El FPV, que también es otra de las cosas que implantamos hace años, lo habrán echado de menos, y es que las condiciones de viento eran tan bestias en Lanzarote, y luego también las peculiaridades del recorrido tan próximos al aeropuerto, que eso implica muchas limitaciones a la hora de volar dron, y esa es la razón de que haya sido así a lo largo de esta edición de Todo Rally. Con izquierda 9 fondo, ojo, derecha 9, 40 frenando mucho, izquierda 4. Para derecha 2 fondo, hay que salir bien. 100, rasante con derecha 9 fondo. Sale en izquierda 9, corta fondo, 200 vistos. Ojo al fondo, pocos frenos, izquierda 6K, y sale en derecha 8, corta fondo. En ese sentido queremos dar las gracias a Sergio Fuentes y Teco Hernández por haberse prestado a esta novedad que esperemos que se implante en Todo Rally. Y Óscar y Nerea, que ya no llegaban a entrar en la lucha con Sergio y con Teco. En el caso de los tinerfeños, ya más entrados en calor, pudieron, digamos, que librar esta batalla a su favor en los tramos más decisivos de esta edición número 47 del Rally Orbecam Isla de Lanzarote, que a la postre ha repartido los primeros puntos de la temporada a nivel regional y provincial. Derecha 7 fondo, pronto, abrir 80. En árbol, derecha 5 por dentro, 30. Izquierda 6, sigue derecha 4, 15. Izquierda 4 menos por dentro, 50. Derecha 6 por dentro, sigue izquierda 8 pronto fondo, 100 visto. Izquierda 7 fondo, 100. Derecha 7 fondo, abrir 80. Derecha 5 sube, 50, acaban rasante centro fondo, abrir 80. En fin de muro, izquierda 7 larga, cierra 6 menos tarde, pasar 50.
Como se puede apreciar en estas últimas secciones, solucionó ese problema de vibraciones en el tren delantero de su Citroën C3 Rally 2 y no me gustaría terminar este programa sin destacar el papel de Toñín Suárez y Kimberly González. Cuarta posición absoluta, 2 scratch, venían de ganar ese Rally Sprint de la Candelaria, luchando de tú a tú con un Yeray Lemes, cuya segunda posición nos extrañó a una sola décima, pero nos extrañó, parecía que quizá Yeray empezaba la temporada dubitativo y por eso estábamos un poco expectantes a ver qué tal arrancaba este rally, pero cierto es que Yeray está a tope y que tiene que correr mucho Toñín como lo ha venido haciendo para lograr esos tiempos. De memoria, hablo de memoria, creo que en algunas ocasiones hemos hablado de los papeles de Toñín en este rally, incluso hemos narrado cómo ganó alguna de sus ediciones, pero sin duda creo que esta ha sido la más convincente de todos sus papeles en este rally Isla de Lanzarote. La verdad es que los Porsche en Lanzarote siempre van rápido y ojo, porque justamente esto que acabamos de ver, no sé si fue ahí o no, pero llegó con un golpe en los bajos del coche que le hacía que perdiera buena parte del líquido refrigerante. Al final pudo acabar la carrera, pero buena carrera y también de Yodai, Yodai Betancourt, que tal y como él decía, tenía que ser una carrera de menos a más, en un rally muy complicado, a pesar de que fuese en su casa, correr en Lanzarote con un coche que corre mucho y que ya sabemos lo exigente que es el Hyundai, hizo un papel que me parece destacado. Él decía que es lo que hemos escuchado una y otra vez, después de que un piloto del salto de, sobre todo un Rally 4, un Rally 2, también con un Rally 3 al Rally 2, el paso por curva, decía, no es tanto la sensación de velocidad, que también, pero es ese paso por curva, esa frenada a lo que te tienes que adaptar, el creerte, ¿no?, lo que es capaz de hacer el coche. Sí, lo veremos a lo largo del año lo que puede seguir haciendo. Su siguiente cita será el Rally Isla de Gran Canaria, es verdad, y lo hemos dicho en alguna ocasión, que siempre hay que dejar alguna tarjeta de visita. No logró, digamos, un tiempo significativo, pero sí su principal papel era llevar el coche a la meta sin errores. Lo cumplió, porque es muy complicado, es un compromiso iniciar un papel de este tipo, un programa de este tipo teniendo un gol, y en Lanzarote eso puede suceder en cualquier momento por las velocidades a las que se rueda. En ese sentido Yodai se adaptó a su guión y pudo llegar a la meta sin inconveniente. Terminó en octava posición por detrás de Aníbal Machín y Rubén Pérez y bueno, lo hacía, recuerden que llegó a marcar un sexto mejor tiempo, su mejor resultado, el de Yodai Betancourt absoluto en los tramos de la tarde. Y hay que recordar que este programa o el coche lo va a compartir dentro de un programa provincial, pues no se van a ir a un programa regional. Hyundai Canarias este año no va a tener un programa regional salvo en tierra, se lo va a repartir con Álvaro Santana, que es otro piloto que viene catapultado por esas Copas Monomarca de las que también hablamos en este programa. En este caso viene también del Clio Trophy Canarias y del Clio Trophy Spain y Super Clio Trophy Spain. Sí, y es una buena opción, ya se hizo en Portugal con el compañero de Dani Sordo cuando ganó el año pasado el Nacional portugués. No deja de ser un arma de doble filo, como a veces pasa en la Fórmula 1, que tu principal rival lo tienes en tu mismo box. Ellos se van a medir no de manera paralela, pero sí que Álvaro va a tener que esperar prácticamente hasta después de verano, pero sí que al final permite foguear a dos jóvenes talentos y ya, bueno, pues que ellos sumen experiencia y ya se verá qué pasa con ellos en el futuro. Pero está claro que es un escaparate en el que matas dos pájaros de un tiro en una misma temporada, sin compromisos ni sin presiones de título. Y qué pena que Rally 4 se quedaran entre esos dos participantes y que Javi Cañada, y vemos precisamente otro de los participantes en este apartado, ya hemos hablado del debutante José Manuel de León como piloto de Copiesport, y que al no haber un grupo nutrido y conformado de Rally 4 se quedó esa clasificación a la que normalmente tanto caso le hacemos, pues aquí quedó totalmente difuminada. Sí, la verdad es que es una pena, pero así todo, sin un rival de referencia, porque el debutante de Copiesport no es un rival ahora mismo para Cañada. Cañada iba a rodando un nivel fuerte, importante, que siempre es complicado mantener ese ritmo sin tener un rival de referencia. No soltaba prenda, le preguntaba en las verificaciones que qué planes tiene para este año y no pasaba del sábado 7 de marzo, o sea, no soltaba prenda con sus planes para este año. Déjame destacar una cosa que a mí me parece interesante, porque tiene que ir de la mano, tenemos que concienciarnos que tiene que ir de la mano el medio ambiente y las carreras de coche, ¿no? Porque mucha gente lo ve como que el ruido y la gasolina y tal es contrario al medio ambiente. Para mitigar un poco esa huella de carbono, en el día de hoy la Evesport va a realizar una plantación en Lanzarote, que creo que tendríamos que seguir el ejemplo, porque desde luego que es lo que tenemos que tener en cuenta en el futuro para que los rallies se mantengan. We waited for this result long time.
Hemos esperado mucho por este resultado. Fue muy difícil el primer año. Aquí los competidores siempre han sido muy duros. Con el nuevo coche y el conocimiento de los años previos fue más fácil, pero no esperábamos ganar. Estamos muy felices. La verdad que Alexei Lukianov ha hecho una carrera increíble. Yo ya lo sabía que iba a ser un buen rally, sabemos quién es. También Enrique Cruz ha corrido muchísimo, hemos tenido una bonita lucha durante todo el día. Y bueno, creo que el coche va a las mil maravillas. Estoy súper contento con el Citroën porque cada vez lo tenemos a nuestra mano. Desde el primer tramo ya entendimos que con Alexei era imposible. Tiene una velocidad más en estos momentos que nosotros. Y con Geray sí nos vimos con opciones a mitad de rally, pero ahora por la tarde había un sector ahí en las nieves que no sé qué me pasa este año, había demasiada tierra y no tenía esa confianza como el año pasado. Y ahí nos dejábamos muchos segundos en las dos pasadas y tuvimos que conformarnos con la tercera plaza, que bueno, que para el campeonato son buenos puntos. Antes de empezar el rally decíamos que si quedábamos cuartos era como una victoria para nosotros y mira, aquí estamos cuartos y con dos scratch, que se dice fácil, ¿no? Con toda esta gente aquí, con Lukianov, Geray, Enrique, todos los demás, entonces súper contentos, corrimos muchísimo la verdad, porque sabíamos que la parte del norte con las lluvias de la semana pues estaba bastante sucio. Aquí los pilotos locales son imbatibles, los Porsches aquí van muy rápido, como se ha visto y bueno, no tenemos mucha referencia del año pasado para este rally, lo hemos preparado de cero y bueno, hemos mejorado mucho nuestros tiempos, así que estoy contento. Y así quedaba la clasificación final. Alexei Lukianov, Yuri Kulikov, 21,2 segundos de ventaja final. Geray Lemes, Aitor Cambeiro en segunda posición. Enrique Cruz, Geray Mojica tercero, seguidos de Antoñín Suárez, Kimberly González, Sergio Fuentes, Tecoriz Hernández, Óscar Cabrera, Nerea Cabrera, Aníbal Machín, Rubén Pérez, Yoday Betancor, Pedro Viera y décimo Julián Arrocha, Marcial Martín. Y de Lanzarote nos vamos a Tenerife, allí será la segunda cita del Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto los días 10 y 11 de abril, Rally Orbecame Norte, allí nos veremos Javier Viera, Javier Morales. Hasta dentro de un mes, un saludo. Hasta el norte, buenas tardes. Y como siempre, nuestros cierres para el vencedor del rally, Alexei Lukianov, Yuri Kulikov. Les dejamos hasta entonces. Recuerden que este programa lo van a poder también disfrutar en Canarias Play, la nueva plataforma de televisión canaria, donde van a poder ver muchos más contenidos relacionados con rallies. Que pasen un buen día.